¿Han podido ver las otras grabaciones, cierto? Sí, profe. Ya, súper. Bueno, lo que hoy día les quería mostrar un poco, como quedamos ya en equipo hablando de distribuciones, de dosis y toda la cuestión y la cacha del spa. Mire, esta es una presentación, o sea, son una serie de presentaciones, se las recomiendo. Ustedes pueden entrar aquí a la Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA, hay de radiología, de medicina nuclear y de radioterapia. ¿Mm? O sea, radiología se refiere a todo lo que es escáner, ecografía, y todo, con presentaciones bien, son bastante didácticas, ¿ya? Entonces, yo les quería comentar acerca de, bueno, no, esto un poco lo vimos ya, ¿cierto? Lo del perfil de dosis, este es una de, bueno, energético de un rayo emisor gamma y este de un tubo de rayos X, ¿ya? Se aplica para ambos, y bueno, ustedes ya lo conocen, que se aplica la ley de inverso de los cuadrados a la distancia, ¿ya? En la medida que nos vamos alejando de la fuente, la intensidad, la fluencia va a disminuir eh, inversamente proporcional en la medida que nos alejamos, ¿ya? Ahora, yo les comentaba acerca de cómo se medían las dosis en profundidad, y dependiendo de eso, era un poco la forma en que tenían los perfiles de dosis en profundidad. ¿Cómo se hace esto? O sea, fíjense, acá está la fuente, acá está el paciente, y se pone una cámara de ionización que empieza mientras estamos irradiando, a medir de arriba hasta abajo. Ahora, no lo hacemos con el paciente, obviamente eso se hace con un fantoma o maniquí, el fondo de agua, ¿ya? Se pone una cubita con esa, y ahí en esa cuba la cámara se puede mover en sentido, eh, en el sentido de la profundidad, o también se puede mover de manera lateral. Pero cuando se mueve en el sentido de profundidad, tenemos una curva de dosis en profundidad, ¿ya? Y para el caso de ¿qué va a pasar con entonces, nosotros hablamos que para el caso de los haces de radiación que son de alta energía, la dosis en superficie va a ser mucho más baja, eh, y luego esto va a ir aumentando hasta llegar a un máximo y luego va a ir a descender. Hasta que cuando sale, también vuelve a descender, porque hay un efecto de la dosis de salida. ¿Ya? Siguiente. Miren, ¿qué pasa con la dosis en superficie? La dosis en la piel. ¿Mm? ¿Ya? Con los haces de rayos X hay un efecto le llaman de conservación o de sparring, ¿ya? Con la dosis máxima. En la medida que nosotros estamos con haces menos energéticos, más superficiales, o sea, por ejemplo, de ortovoltaje para abajo, ¿ya? La dosis en superficie es igual a la dosis máxima, ¿ya? Entonces, en la medida que yo quiero irradiar la superficie o la piel con radiación X, lo mejor que puedo hacer es irradiarla con unas de fotones de baja energía. ¿Ok? En la medida, esta dosis en la medida que vamos aumentando la energía, fíjense, se va produciendo esta separación. Fíjense, es un perfil de dosis en profundidad para rayos X superficiales. Aquí tenemos la dosis máxima, el 100% de la dosis, en la medida que nos vamos en profundidad, esta va a ir disminuyendo. Mientras que para unas de más alta energía, acuérdense lo que les comentaba recién, que va de baja, parte de baja energía, perdón, de baja dosis hasta llegar hasta un máximo. ¿Mm? Esto se llama, eh, esta región, para el caso de, en el caso de los haces de fotones de alta energía, se llama región de build-up, ¿ya? Ahora,
¿Por qué? ¿Qué cosas colaboran con la dosis en superficie? Fuera. Aprovechar el enano. Hay fotones que van a ser retrodispersados. ¿De dónde? Por el choque con los colimadores, por el choque con el filtro aplanador y choques con el aire. ¿Ya? Esos van a salir dispersados en distintas direcciones. Entonces, eso, al salir dispersados, van a incidir en una geometría distinta a lo que son el haz incidente. Por lo tanto, va a dar aumentar la dosis en superficie. El haz de radiación, en la medida que más se va ingresando, ojo, entre más se va angulando con referente a la piel, partiendo desde una perpendicular, si yo ingreso de manera perpendicular, tengo lo que estoy teniendo aquí, esta curva de dosis en profundidad. Pero en la medida que yo empiezo a angular el ángulo, la dosis en profundidad, de max, se empieza a correr hacia arriba. Y ahora, si yo entro paralelo a la superficie, prácticamente tengo la dosis muy cercana, la dosis máxima la tengo muy cercana en la superficie. ¿Ya? Fíjense, aquí debajito hay una que dice, para rayos X superficiales y alto voltaje, el 100%, el 30% con rayos de gamma cobalto, un 15% fotones de 6 MB y un 10% con 18 MeV, hace de rayos X de 18 MeV. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la región de build-up? La región de build-up es lo que pasa desde la superficie hasta el máximo, ¿ya? En los haces de megavoltaje, ¿qué va a pasar? Resulta que del rango, hay un rango relativamente largo de las partículas cargadas secundarias, o sea, acuérdense que los fotones no son directamente ionizantes, eso lo conversamos, ¿ya? Van a entregar su energía a un electrón, y ese electrón, que es una partícula cargada, va a ser el que se va a poner en movimiento. Le vamos a entregar energía cinética y va a salir de ese electrón y va a empezar a ionizar los distintos electrones que están, átomos que están alrededor. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Este electrón, cuando el haz choca en la superficie, los electrones que están en superficie, lo primero que hacen, en el fondo, van a seguir, como es tal la energía cinética que lleva el haz, van a ingresar, va a tomar esa energía y la va a lanzar hacia abajo. Va a tomar ese electrón y lo va a tirar con mucha fuerza en profundidad. ¿Ya? Y luego, esa energía cinética, ese electrón la va a ir perdiendo en la medida que va interaccionando con todos los átomos que están abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Por esa razón, que cuando estamos en superficie, todos esos electrones van a empezar a moverse en profundidad, hasta llegar a un equilibrio, a una zona de equilibrio, ¿ya? En el cual ya no hay tanta entrega de energía cinética, sino que más bien, en el fondo, la energía cinética que se entrega versus la dosis que se está produciendo, van a ser prácticamente igual. ¿Ya? Ahora, acuérdense que los electrones van a depositar la energía a través de las interacciones columbianas. Acuérdense, por efecto de las cargas. Electrón se encuentra con otro electrón, se va a mover, va a salir disparado. ¿Ya? Ahora miren, ¿qué pasa con la dosis máxima? Fíjense. La dosis máxima, bueno, ¿de qué va a depender? De la energía del haz y también del tamaño de campo. Como ustedes dijeron, uno de sus compañeros lo dijo, dependiendo del tamaño del campo, va a ser también, va a afectar la profundidad de la dosis máxima. ¿Ya? En la medida que, miren, si nosotros tenemos un campo de un 5x5, ¿ya? Fíjense cómo va aumentando. Para el mismo campo 5x5, con energía de 100 kb, prácticamente 0, de 50, 0. Con cobalto llega a 0,5 centímetros, ¿ya?
con 4 MB, 1 centímetro, 6 MB, 1,5, 10 MB, 2,5 y 18 MB, 3,5. ¿Ya? Eso es por el factor de energía. ¿Qué va a pasar con el tamaño de campo? ¿Ya? Porque dijimos que la de Max va a aumentar con energía y tamaño de campo. En la medida que yo voy aumentando el tamaño de campo, tengo mi cuadradito acá, tengo mi cuadrado acá, ahí, ¿qué es lo que estoy teniendo? Hay más superficie en el cual más electrones van a interaccionar con el haz de fotones. Y por lo tanto, va a haber más electrones dispersados que van a ir aumentando la dosis hacia la superficie. Entonces, en la medida que yo aumento el tamaño de campo, la dosis de máxima se me va en superficie. ¿Ya? Ya. En base a esta geometría, fíjense ustedes, tengo mi fuente de radiación, la colimación, esto es el tamaño de campo, mi fuente, la distancia desde la fuente hasta los colimadores. Y ahora miren, la distancia fuente-superficie o fuente-piel, ¿ya? Que en general para los equipos modernos son 100 centímetros, ¿ya? Casi todos trabajan a 100 centímetros, salvo que sea un equipo de cobalto. Existen equipos de cobalto que pueden trabajar a 80 centímetros, pero incluso hoy en día esos equipos de cobalto también lo están trabajando, están fabricando con una distancia de trabajo de 100 centímetros. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí tenemos la profundidad de la de Max, tenemos una profundidad Q, que en el fondo va a depender del tamaño de campo, la distancia, tengo el tamaño de campo en superficie, tamaño de campo en superficie, y después tengo el tamaño, ya A sub Q va a ser el tamaño de campo a una profundidad. ¿Ya? Esos son los parámetros que en el fondo uno maneja. En general, fíjense que cuando uno se comisiona un equipo de radiación, lo primero que se hace en el fondo es tomar la curva de porcentaje de dosis en profundidad y ver un factor de dosis relativo. ¿Ya? ¿A qué se refiere? En la medida que yo voy cambiando el tamaño de campo, tengo que ver cómo va a cambiar mi curva de dosis en profundidad en referencia al campo de tratamiento. ¿Ya? En base a eso, también están para el caso del cobalto, tenemos varias funciones dosimétricas que nos permiten ir calculando los distintos tamaños de campo según la forma. Porque imagínense, si nosotros tuviéramos que tratar a un paciente y en el primer campo le ponemos un 4x8 colimados en las puntas, al otro campo le ponemos un 6x8 y le colimamos al medio, qué sé yo. Entonces, una forma fácil sería medirla con una cámara para cada una y saber la dosis en forma precisa. Pero pensándolo de una manera en que tenemos que hacerlo para muchos pacientes, es poco práctico. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? En el fondo, se puede buscar factores que nos permitan ir modificando a través de estos factores cómo se va a comportar el haz de radiación, o sea, cuál va a ser la dosis de tratamiento que nos va a entregar el haz de radiación en la medida que vamos variando estos factores, tamaño de campo, energía, colimación. Entonces, fíjense,
porque los tamaños de campo en general pueden ser cuadrados, rectangulares, circulares, o también hablamos de tamaños de campo irregulares, ¿ya? Que en el fondo eso se hace con bloques multiláminas, pero que no tienen una forma que no se acerca ni al cuadrado ni al rectangular, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que el tamaño de campo que nosotros de nuestro campo de tratamiento tenemos que tratar de llevarlo a un equivalente cuadrado, ¿ya? Para poder hacer la transformación. Porque las dosis se miden, primero para el 10 por 10, y se toma la dosis en profundidad, la dosis máxima, después 5 por 5 de máxima, y así. Pero solamente con campos cuadrados. Ahora, ¿qué pasa con los rectangulares? Con los campos que son más chicos, más grandes. Lo que se hace, se va a crear una curva que hace el factor de corrección por el tamaño de campo, ¿ya? Ahora, si yo tengo un tamaño de campo que es de manera irregular, lo que tengo que hacer es llevarlo a un equivalente cuadrado, a un campo equivalente cuadrado. O sea, mi campo de 8 por 6 es equivalente por decirle, a un 5 por 5. ¿Ya? Una tontera, pero es un ejemplo. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que nosotros hacemos es llevar este tamaño de campo que es rectangular a un tamaño equivalente. La fórmula que nosotros ocupamos en general se usa para este tamaño de campo, es 2AB partido por A más B. En el fondo tengo 2 veces el alto por el ancho partido por el alto más el ancho. Y en el caso de los circulares, tengo que el radio equivalente va a ser igual a la altura dividido por la raíz de pi, ¿ya? Bueno, existen también los factores de colimador, que eso nos van a dar, entre más grande, más chico, hay un componente de las primarios, o sea, que en el fondo, que es lo que está llegando de arriba, y un componente que es menor, pero que en el fondo representa al componente de la dispersión. La dispersión que se produce, en el fondo, estoy hablando solamente del equipo hacia arriba. La dispersión que se produce con los colimadores, con el filtro aplanador, ¿ya? Esos son el componente disperso, ¿ya? Y el componente primario es lo que sale. ¿Mm? Con esos dos componentes es lo que en el fondo uno busca este factor de colimador, ¿ya? Factor de colimador, S sub C, o factor de exposición relativa, se llama. También le llaman así, ¿ya? Entonces, este factor de colimador, lo que nos está diciendo es un factor que nos lleva para una energía y un tamaño de campo, cualquiera, en comparación con referente a este campo de 10 por 10, de la misma energía, ¿ya? O sea, vamos a escribirlo en aire, o la dosis en aire, para este as, con el referente al campo de 10 por 10. ¿Mm? ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos midiendo, lo que nosotros medimos en radioterapia, en radiaciones, uno mide en base a una pequeña esfera, ¿ya? La cámara de ionización, en el fondo, es un espacio de aire que hay entre medio, donde entre medio hay un, un, un diodo, el diodo central, pero en ese espacio de aire, ¿ya? Tenemos que ver cómo hacer la dispersión que se va a producir en esta zona, ¿ya? Para eso sacan una dosis, un factor que se llama el Peak Scatter Factor,
la máxima, el factor de dispersión máxima, ¿ya? Se mide en aire primero, y luego, a la misma profundidad, a la misma altura, se mide en un maniquí, ¿ya? Fíjense, el peak scatter factor se mide acá en aire, y también después se pone en la misma altura, pero en un maniquí con agua, ¿ya? Ahora igual, va a depender del tamaño de campo y la energía. Fíjense que el peak scatter factor, con el caso del cobalto, y aquí miren, vamos teniendo el equivalente cuadrado. En la medida que yo voy agrandando el tamaño de campo, el tamaño equivalente, este también va a ir subiendo el factor, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy abriendo más el tamaño de campo, ¿ya? Eh, factor de Rossi. Bueno. Ahora, ustedes dirán, bueno, para no hacerle la lata, ¿ya? ¿Para qué tanta cuestión? ¿Ya? Que le he estado hablando del peak scatter factor, factor de dosis relativa, ¿verdad? Porque en el fondo, cuando uno hace el cálculo, en base a ese campo que es estándar, uno empieza a aplicarle todos estos factores para poder decir, mira, en estas condiciones, a esta profundidad, con todo esto, voy a tener tal dosis. Si yo entrego en 8 minutos de la fuente de cobalto, la saco 8 minutos, le va a llegar tanta dosis de radiación. O en el caso de los aceleradores lineales, si yo pongo 100 unidades de monitor, voy a recibir X dosis, ¿ya? Bueno, si quieren estas se las mando, ningún problema, no quiero otra. Entonces, curva de dosis en profundidad, ¿ya? Fíjense, para cobalto 60, cómo va variando la curva de dosis en profundidad. Ah, no, miento. Cobalto 60. En la medida que voy aumentando la energía. Cobalto 60 es lo que está más superficial, y ahí nos movemos en 4, 6, 10, 18, hasta 25 MB. Ya llegamos a una dosis mucho más profunda, ¿ya? Por lo general, ¿cuál era el ímpetu de ir teniendo equipos con mayor energía? Por este efecto, por tratar de lograr el efecto de protección de la piel. Cuando teníamos tumores que están muy profundos, para poder dar una dosis suficiente para que llegue a esa profundidad, si yo irradiaba con un solo campo, eso va a producir una alta dosis en las entradas, y eso producía una epitelitis de bastante consideración. Por lo tanto, el paciente no podía entrar. ¿Qué se hacía? Para poder, en el fondo, ir cambiando este asunto, que se empezaba a meter por distintos lugares en las de radiación, ¿ya? Y lo que hacemos, a ver, déjenme ver. Un poquitito. Esto es lo que me refería, chicos. Miren, aquí tengo el cerebro, pusimos el isocentro en la mitad. Si yo quiero entregar
una dosis de radiación, por ejemplo, de un gray en este punto, fíjense que aquí, en este punto, tengo el 100%. Y en la medida que yo me voy acercando, este azul llega siendo como alrededor de un 170%. ¿Ya? Entonces, si yo doy un gray acá, lo que estoy recibiendo aquí es un 1.7 veces más que lo que está llegando ahí. ¿Ok? Entonces, si yo le doy 50, la dosis en la superficie va a ir aumentando. Entonces, bueno, ¿qué pasa? A ver. Me faltó. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que dijimos, ya mira, ¿sabes qué? Vamos a agregarle, me faltó un campito aquí, un campo por el otro lado. Tenía un 170, eso ya disminuyó, ¿ya? Tengo el 100% acá, y aquí ya tengo un 70%. Fíjense cómo se va enfriando en la dosis de la entrada. Si le agrego un tercer campo, con mayor razón, va aumentando mucho más la dosis de la entrada. Mire, agreguemos un cuarto campo, ¿ya? La dosis se concentra mucho más en el punto que yo le estoy dando, fíjense, y aquí le llega alrededor de un 50%. Esta es la dosis del 50%. O sea, si yo doy un gray acá, aquí la dosis de radiación va a caer a 0,5. Y si yo sigo entusiasmándome y le meto otro acá, fíjense, el 50% al tiro, ¡pum!, se empieza a correr más hacia el centro. Ahí está el otro. Ahí está el otro. ¿Se fijan? Que el 50% que antes estaba acá, ¡pum!, se fueron acá. Y de hecho ahora aquí tengo un 30%. Entonces, si yo ingreso por esta cantidad de haces, por estos distintos haces, la dosis en superficie va a disminuir considerablemente. ¿Ya? Entonces uno dirá, bueno, ¿y por qué no le hacemos una pelota mejor, un círculo? Miren, yo puedo ir agregando muchos más haces, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, miren, y esos son haces que son, miren, estos haces son, hay unos que son enfrentados y otros que no son enfrentados. Ese es uno que no son enfrentados, y fíjense cómo la dosis se concentra en el centro. ¿Ya? De hecho, aquí tenemos la isodosis del 30% de lo que está cayendo aquí. Y la dosis de radiación se está concentrando prácticamente toda aquí. ¿Mm? Y fíjense, ahora si yo hago una vuelta completa, fíjense. Ay, ¿puedo agrandar esto, no? Con la vuelta completa, boom, se concentra prácticamente toda la dosis en la profundidad. Ahí tengo el 100%, acá tengo el 95% de la dosis, ¿ya? Y la dosis en superficie baja mucho más. ¿Se fijan? Entonces, una solución para poder concentrar más la dosis es ir en un punto y disminuir la dosis en las entradas, es ir agregando campos de radiación. ¿Ok? Yo esto también lo puedo hacer, también disminuir la dosis en superficie usando haces de alta energía. Pero ¿qué pasa con los haces de alta energía? En la medida que nosotros vamos aumentando, agregando el hace de alta energía, voy a tener menos dosis en superficie, pero va a llegar mucha más dosis en profundidad. Cuando uno hace una dosimetría para una pelvis, para un abdomen, qué sé yo, un tratamiento de una zona que es bastante gruesa, al usar haces de alta energía es bastante fácil manejar lo que son los puntos calientes, las zonas de sobredosis,
que en el fondo queda muy homogéneo el campo, ¿ya? Y por lo tanto, no hay, uno no se hace tanto problema con referente a que se vaya a calentar. Ahora fíjense que si uno lo que hace en el fondo es agregar estos campos, eh, hace que disminuya bastante lo que está pasando aquí. Suponiendo que este caso nosotros quisiéramos irradiar menos lo que son la cóclea, el oído medio, entonces para esos casos quizás mejor sería ingresar por varios haces. En el caso el mismo principio se utiliza pensando eh, en la irradiación, en la radioterapia de intensidad modulada, porque en radioterapia de intensidad modulada lo que uno hace es ir haciendo una conformación con el perfil de dosis a través de pequeños campos de radiación. Pero eh, lo que uno tiene que hacer para disminuir la dosis de superficie es ir aumentando los campos de entrada. Pero yo puedo hacerlo hacer un campo de intensidad modulada en este sentido. Fíjense que sea de manera continua, ¿ya? O puedo hacerlo también que sea esto de forma parcial. Fíjense, en el caso de una mama. ¿eh? Ay, en el caso de una mama, mire, uno podría hacer un arco parcial, por ejemplo aquí, hacer este barrido para irradiar la mama y hacer una conformación. Ahora, si ustedes piensan, el equipo de Gamma Knife, el equipo Gamma Knife, lo que hace es ingresar por distintas zonas, con todas las fuentes para poder concentrar una alta dosis en la profundidad. Y así en superficie prácticamente no le llega nada. O sea, la dosis cae muy rápidamente, porque tienen, acuérdense, 201 fuentes de cobalto 60 que se están apuntando con unos colimadores chiquititos alrededor del paciente. Entonces, esto es lo que uno hace con esta clase de técnicas. Haces directo, puede ser en este sentido, o puede ser un giro de manera continua. ¿Ya? Haciendo esto. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ya. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Voy a mostrarle. Profe, para colocar los campos en un área específica, ¿tiene algún criterio o uno puede colocar los campos que quiere? Al antojo. No, existe un criterio. Mira, el criterio te lo voy a mostrar al tiro. Excelente pregunta. Ahí está. Ah, no, me equivoqué. Esta no era.
misma cuestión. Ay, me perdí. Espérate. Simulación de tratamiento, equipo, radiología, cabeza y algoritmo de cálculo. Verificación. No, fase cuello electrónico. Profe, Dígame. allá en la esquina superior derecha hay una Sí, lupita donde usted puede escribir lo que anda buscando ya. para encontrarlo más rápido. Sí, sí. Esta era. Ya, miren. Bueno, esto yo no sé si esto se los conté, esto del ICRU, los volúmenes blancos. Profe, no se ve nada. No se ve nada. Ah, perdón. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. ¿Cómo uno define los volúmenes, los campos de tratamiento? En general, acuérdense, primero el paciente se hace un escáner hoy en día. Hoy en día le tomamos un escáner, el médico radioterapeuta va, marca las zonas que quiere irradiar. Ahora, ese marcaje no es aleatorio, ¿ya? Tiene ahí una definición en cuanto a cómo se marca. Primero hay lo que llaman el GTB, que es el volumen tumoral grosero, lo macro que se ve, ¿ya? Una vez hecho ese GTB, el médico marca lo que es un CTB. El CTB es la microinvasión que puede haber alrededor de ese GTB, donde se pueden ir las células, arrancando estas células tumorales. Ahora, existen CTB que pueden ser alrededor del tumor, como también pueden existir CTB ganglionares. Acuérdense por dónde se puede diseminar el cáncer, se disemina por dónde, por vía linfática fundamentalmente, y también por vía sanguínea, pero fundamentalmente por vía linfática. ¿Ya? Acuérdense, lo primero que le hacen a una paciente con un cáncer de mama, aparte de hacerle la tumerectomía, es al tiro hacerle un muestreo del ganglio centinela, para ver si ese ganglio está positivo o no. Si es que está positivo, toman más muestras para ver cuán positivos están los otros ganglios. Si solamente hay uno positivo, es distinto el criterio de tratamiento que si fueran mucho más. ¿Ya? Entonces, tenemos el GTB, el CTB, ¿ya? El grosero. Fíjense aquí, esta es una definición de un GTB. ¿Ya? Acá tenemos el escáner y tenemos la resonancia. ¿Ya? Y aquí, chicos, en el cual con la radioterapia a ustedes los pueden hacer tiras. ¿Ya? ¿En qué sentido? Les pueden poner esta imagen y le dicen, mira, ¿sabes qué? Este paciente tiene un glioblastoma, un tumor cerebral, y el médico radioterapeuta, escucha, te pregunta, ¿con qué secuencia puedo verla mejor? Un T1 con gadolinio, un flare, qué sé yo, ya. Entonces ahí ustedes tienen que lucirse con todos sus conocimientos de resonancia y decirle, no, mire, aquí vamos a usar un T1 con gadolinio para ver la captación y bla, 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 ¿ya? Pero resulta que eso es lo que yo defino como grosero, el GTD, ¿ya? Acá hay otros márgenes que en fondo, en el caso, si yo quisiera marcar un CTB, el CTB, en el caso de los tumores cerebrales, está dado por ¿cómo se dice el líquido que está alrededor de la zona tumoral? Usted El ayuda. edema. Eso, el edema. El edema que produce la lesión. ¿Ya? Eso es lo que uno marca en el caso de un tumor cerebral, el CTB. ¿Mm? El edema tumoral. ¿Ya? Ahora, para ver el edema, ¿qué secuencia utilizarían? Si yo quiero ver más líquido.
T2. ¿Ya? Un T2 así solo. El flare. Sí, Excelente, un flare. ¿Ya? En general, nosotros usamos para tumores cerebrales el T1 con contraste, o un gadolinio, y un T2 flare. ¿Ya? Porque con el T1 voy a ver bien lo que es lo macro, y con el flare voy a ver el edema, y eso se va a poder definir mucho mejor. ¿Ya? Una vez que está marcado en lo que es el CTB, ¿ya? Eso ya se los dije. Acuérdense que el CTB es en lo clínico. Hay ciertos tumores que, por ejemplo, dependiendo de dónde se ubiquen, van a tener un grado de movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, un tumor de pulmón, y por efecto del movimiento respiratorio, cada vez que uno respira, este se va a estar moviendo en concordancia con la respiración. ¿Ya? En esos casos, lo que uno asume es que uno tiene que hacer un estudio de cómo se mueve este volumen blanco para poder determinar el rango de movimiento que hay dentro de en que se mueve este GTB. ¿Ya? Esto se llama ITB. El ITB consiste en un margen que le llaman margen interno. No. Con un margen interno que va a tomar en cuenta todos los movimientos fisiológicos. ¿Ya? ¿Dónde tenemos ITB? Cáncer de pulmón. Chao, chao. Cáncer de pulmón. También podemos tener en lo que es el cáncer de cervicuterino, cáncer de vejiga, ¿ya? Porque piensen ustedes, es un cáncer de próstata. Sale aquí, Fernando. No, sale. Sale y ciérrame la puerta. La próstata, dependiendo del llenado de la vejiga, se va a mover también. Llenado del recto, se va a mover. El caso cervicuterino es muy dependiente del llenado de la vejiga. Basta con que la vejiga esté vacía y el útero se va a ir más en anteroversión. Si está llena, se va a ir más a posterior. ¿Ya? El estómago, dependiendo del llene, va a ser el tamaño que va a estar y va a ser la zona en que lo vamos a poder encontrar. Entonces, en todos esos casos, uno tiene que prever para poder determinar este ITB. ¿Ya? Para el caso del pulmón, chicos, acuérdense que en el caso del pulmón, lo que uno hace es, hacemos un estudio con un TAC 4D. ¿Ya? El TAC 4D que nosotros utilizamos, en el fondo, es un TAC, es el TAC que ponemos unos sensores, un sensor que se va a ir midiendo la intensidad de la incursión respiratoria. ¿Ya? Y lo que hace después es toma un escáner que es muy lento y lo va tomando así, en una zona determinada. Entonces después lo que tiene, en el fondo tiene varios ciclos respiratorios y tú le puedes decir, mira, reconstrúyeme en la fase del 20% y el 80% de la fase respiratoria. Entonces, mediante un TAC, tú puedes ver cómo se desplaza el tumor dentro del tórax, en este caso, por efecto de la respiración. ¿Ya? Eso se hace con un TAC 4D. ¿Ya? ¿Ya? Pero ojo, en el caso del cerebro, en el caso del cerebro casi no tenemos ITB, porque el cerebro es una bóveda cerrada, que prácticamente los únicos movimientos, no hay movimientos fisiológicos dentro del cerebro. ¿Ya? Fíjense aquí un ejemplo. Acá tenemos un carcinoma bronquial y acá tenemos este tumor. Le hicieron un corte justo acá al medio. ¿Ya? Y en ese nivel, ahí determinaron lo que era el GTB. Se dieron un margen alrededor y ahí dijeron, este es el CTB. Y luego dijeron, ya, mira, este es el CTB tumoral, y después marcaron los ganglios, el CTB,
que en el fondo viene siendo de lo ganglionar. ¿Ya? En el caso, fíjense, tengo en el caso del cáncer de mama, los cánceres de mama, en general, todas las pacientes vienen operadas. ¿Ya? Son como, hoy en día, son como raros los casos en el cual la paciente venga con el tumor puesto, salvo que sea un T3, T4, que sea muy monstruoso y que nunca no lo pudieron operar. ¿Ya? Pero en general, todas las pacientes vienen operadas. Por lo tanto, una paciente con un cáncer de mama, en general, no tiene GTB. ¿Ya? Lo que tiene es un CTB, o sea, es el lecho tumoral. Lo que nosotros estamos irradiando fundamentalmente es el lecho tumoral. Entonces tenemos el CTB, vimos el margen, el ITB, y nos dimos el PTB. ¿Ya? Y por eso, fíjense, acá está la piel, y esto es lo que nosotros estamos diciendo, mira, por efecto de la respiración, para poder estar seguro que le vamos a apuntar, vamos a poner el campo de tratamiento en esta zona, apuntando todo esto. ¿Ya? Profe, Dígame. ahí en la que estábamos viendo recién en el cáncer de mama, ¿Sí? no colocábamos GTB porque ya no está la masa en sí, sino que están como los restos post-operación. Correcto. Entonces, la dosis que vamos a entregar en el CTB va a ser distinta a la que entregaríamos normalmente en el GTB. Para mama es prácticamente muy estandarizado. ¿Ya? En el fondo no es distinta. O sea, en el caso de haber un volumen tumoral, la verdad las cosas, en esos casos, en general, dan una dosis, entre comillas, más paliativa, no es una dosis, entre comillas, curativa. Pero si en el caso de una dosis curativa, la dosis es prácticamente siempre estándar, va a ser la misma. ¿Ya? Ahora, como comentario, el fraccionamiento clásico, por ejemplo, son 50 Gray en 25 fracciones. Fracciones de 2 Gray por día. ¿Ya? O también pueden ser 50.4 en fracciones de 1.8, o sea, eso da 28 días. Pero, de tiempo a esta parte, se han hecho bastantes estudios de hipofraccionamiento. Cada vez están dándole menos fracciones a los volúmenes a tratar por una dosis mucho más alta. Entonces, desde el punto de vista de la radiobiología, son equivalentes. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Igual eso hay que hacer un estudio de seguimiento para ver que eso realmente es factible y no tiene problemas en cuanto a toxicidad y control tumoral. ¿Ya? Entonces, ahí de las 25 fracciones, estamos pasando, ya bajaron a 15. Hoy en día muchos pacientes se tratan en 15 fracciones, en fracción de 2.25. E incluso hay tratamientos que se hacen en 5 días. ¿Ya? Pero ya son pero esos son casos ya mucho más seleccionados. ¿Quiénes pueden ir? Pacientes que se llama, ese tratamiento se llama radioterapia parcial acelerada de mama. ¿Ya? ¿Quiénes pueden ir a esa clase de tratamiento? Pacientes mayores de 50 años, que tengan receptores de estrógenos negativos. ¿Ya? Y que el lecho tumoral sea identificable. O sea, que cuando el cirujano lo sacó, haya dejado bien marcado con clips, cosa que uno pueda ir, mirar, o sea, al hacerle el TAC puede decir, mira, el tumor estaba dentro de este clip, entonces uno puede marcar bien la zona ahí y saber que si tú le aplicas la dosis en esa zona bien concentrada, vas a tener la dosis tumoricida. ¿Ya? Eso puede ser con la mama. La otra manera que puede ser es con radioterapia intraoperatoria, ¿ya? Que en el momento que la van a operar, le hacen con electrones una sesión de 18 Gray de un paraguaso. Le dan directamente ahí al lecho, disparan él. ¿Ya? Ahora, los órganos de riesgo en general se marcan de la misma manera.
existen los órganos de riesgo, ¿ya? Y también uno le da un margen alrededor de los órganos. También hay el volumen tratado y el volumen irradiado, ¿ya? Aquí fíjense, el volumen tratado viene siendo esta zona, ¿ya? Pero el volumen irradiado viene siendo todo, miren. ¿Cuál es la razón de eso? Porque la razón es que si el paciente vuelve de nuevo, uno tiene que considerar que esa zona ya fue irradiada, por lo tanto es mucho más sensible y podría tener mayores consecuencias desde el punto de vista del tratamiento. Hay índices para poder evaluar la conformación de la dosis al volumen, que se llama índice de conformalidad o de conformidad, ¿ya? Que es el volumen tratado versus el volumen irradiado tratado versus el PTB, ¿ya? Y ya. Entonces voy a pasar simulación, esto ya lo vimos más o menos. ¿Lo vimos esto, cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguno de los anteriores? Ya se fueron todos ya. ¿Cuál fue la pregunta, profe? No No la sé si escuché. vimos esto de la simulación, los equipos. Las simulaciones no. No, no vimos nada de simulación. Ya, miren. Rapidito, miren. Aquí, mira, hoy en día, antiguamente se simulaban con equipos de rayos X, ¿ya? El médico llegaba con un plumón, llegaba el médico, le hacía un dibujo al paciente y dice, ponele unos alambres aquí y le tomamos una radiografía y el médico decía, sí, corre los 2 centímetros para allá, ¿ya? Y con eso definimos los tamaños de campo. Después ya nos pusimos más pirulos y resulta que pusimos el tubo de rayos X montado en un brazo, y esto es lo que llamamos un simulador de tratamiento. Este simulador nos daba estos tamaños de campo, ¿ya? Y entonces nosotros podíamos ver con radioscopía y tomar radiografías y el médico dibujaba las zonas que quería proteger, ¿ya? Y eso era el simulador, ¿ya? Pero este simulador, bueno, nos daba solamente información en 2 dimensiones, ¿ya? Después de eso, como no existía en ese entonces el escáner, había que hacer un contorno, tomar medidas y toda una cháchara, ¿ya? Después, como llegaron los tomógrafos, pudimos empezar a hacer tomografía computarizada y en el fondo con eso tomamos el volumen y el médico va marcando órgano por órgano qué cosas vamos a hacer. Para eso usamos este simulador CT, ¿ya? Que la gracia que tiene que tener, qué características tiene que tener. Idealmente, un board lo más grande posible, una mesa plana para que se asemeje al equipo de tratamiento, ¿ya? Y idealmente también un equipo de láser externo que nos permita centrar bien al paciente, ¿ya? Esa es una de las gracias. Entonces uno le toma este escáner, pasa acá, el médico va, te marca aquí la zona que quiere irradiar, y tú esa información la mandas de nuevo al equipo a estos láseres, y los láseres se van a mover a la zona, al centro que se prefijó, ¿ya? Hay las DRR, radiografías de reconstrucción digital, ¿ya? ¿De dónde salen estas DRR? Salen de lo que es un Beam Eye View, un BIV, Beam Eye View. O sea, es una vista desde el punto de vista del láser. Si yo me pongo en esta angulación, con este tamaño de campo, voy a ver el tumor en esta forma y los órganos de riesgo de esta otra manera, ¿ya? Pero el computador, esto no me dice nada para poder ver cuando vaya a hacer el tratamiento. Para eso, mediante una reconstrucción, lo que se hace ahí permite crear una radiografía en este Beam Eye View, que pasaría a ser la radiografía de reconstrucción digital acá, ¿ya? No sé si se alcanza a ver, no, acá hay unas líneas rojas, marcado aquí donde está la próstata, ¿ya? Y acá está el tamaño de campo y las protecciones que están viendo, ¿ya? Existen distintos métodos de inmovilización, chicos, ¿ya? Para pelvis, mama, cabeza y cuello, intracraneal. Fíjense, para los cabezas y cuello se utilizan máscaras termoplásticas, con distintos apoyos de cabeza.
¿ya? Fíjense, este que está acá, esto que está aquí, es una especie de sarcófago que se usaba para un paciente de un abdomen, ¿ya? Esto, fíjense, este es un marco estereotáxico para poder hacer radiocirugía. Todos los pacientes que van a radiocirugía con Gamma Knife tienen que ponerle este anillo estereotáxico, ¿ya? Este anillo le inyectan un poco de lidocaína y esto se apernan a la cabeza del paciente. Se hacen unos pernos y entonces la paciente queda todo el rato con el marco puesto mientras dura el tratamiento. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que esto nos permite, fíjense, un error de 1 milímetro, menos de 1 milímetro con esa amplificación. Mientras que en las otras cosas, con las otras maneras, si uno no deja nada puesto, miren, de 4 a 6 milímetros, con una máscara bajamos a 3, 2,5, ¿ya? Fíjense, las mamas, miren, las mamas solas, si no la inmovilizamos, 4 milímetros, 6 milímetros. Pero si le ponemos un colchoncito al vacío, 3 milímetros. ¿Ya? Las pelvis, 6 a 8, si no la inmovilizamos, y bajamos a 3 a 4 milímetros. Entonces, alguien me dirá, Chota, es importante la fijación, pero por supuesto que sí, porque a la medida que yo tengo una mejor fijación, puedo tener una mejor reproducibilidad del tratamiento. ¿Ya? Este en el caso, fíjense, este es de una estereotaxia. Un marco, pero ya no es invasivo, no es de esto de estereotaxia que se apernan, sino que se utilizan con una máscara y una mordida. Y aquí muestra cómo se van a ingresar los haces en este sentido, de distinta manera, ¿ya? Muchos haces para concentrar la dosis en el centro y tratar de entrar con varios arcos para no dañar los órganos de riego que están en un principio, ¿ya? Entonces, después de toda esta cháchara, vamos a responder la pregunta, ¿ya? Primero que nada, ¿dónde ponemos el isocentro? El isocentro, acuérdense del eje de giro del equipo de tratamiento. Idealmente, en el centro del PTB, idealmente digo, ¿ya? Las razones, porque es fácil calcular, se pueden definir de manera mucho más fácil los tamaños de campo y hay una mayor precisión en cuanto al posicionamiento, ¿ya? Fíjense, en el caso del cáncer de próstata, esta foto es media viejita, porque está hecho con colimadores de Serroel, ¿ya? Y aquí tengo la próstata centrada en las dos vistas, ¿ya? Este otro ejemplo, fíjense, idealmente colocar los haces isocentros nunca en el aire, ¿ya? Entonces, si yo tengo que irradiar, por ejemplo, este caso que es supongamos que es un linfoma, ¿ya? Entonces tiene que irradiar todas las cadenas ganglionares del lado izquierdo, ¿ya? Tratar de no poner el isocentro en el aire porque después me va a costar mucho poder ubicar si está bien centrado en el eje sagital, lateral y coronal, ¿ya? Ahora, yo también puedo mover el colimador. Este es el caso de un cáncer de mama. Fíjense que el colimador está rotado, ¿ya? Para poder seguir adaptarme a la forma del colimador. El colimador, acuérdense que es el cuadrado que forma los cuadrados, pero esos cuadrados, esos rectángulos, yo los puedo ir girando para poder acomodarme al paciente, ¿ya? Fíjense, hay un detalle aquí con los campos de mama. Hay lo que nosotros llamamos un punto de cálculo, donde yo voy a definir la dosis, ¿ya? Hay una regla en general. Cuando uno va a poner un cálculo, definir un punto de cálculo de la dosis, uno tiene que tratar de no ponerlo en una zona de gradiente, ¿ya? Como este que está en el punto A, o no ponerlo muy cerca de una zona también aquí, también tenemos zona de gradiente, ¿ya? Aquí por la penumbra y aquí por la interfase aire-tejido, ¿ya? Esa otra. ¿Cómo puedo jugar con el ángulo del haz o del gantry? Mira, uno puede jugar primero viendo qué órganos de riesgo tengo que proteger.
si tengo mi volumen tumoral acá y tengo la médula que está al otro lado, no me voy a meter por este lado, ¿ya? Siendo que me puedo ingresar en el otro sentido y hacer proteger, por ejemplo, la médula, ¿ya? Ahora, tratar siempre de ajustar el tamaño de campo para que cubra de manera adecuada el volumen que vamos a irradiar, ¿ya? O sea, siempre si tengo el tamaño de campo, lo tengo que ir abriendo o cerrando según lo que uno quiera cubrir, ojo, dosimétricamente, ¿ya? Dosimétricamente, porque lo que uno busca no es conformar las mandíbulas al volumen a irradiar. Lo que uno busca es conformar la isodosis, la distribución de dosis al volumen irradiar, ¿ya? Que les quede bien claro, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo tengo que agrandarme 2 centímetros para allá, 2 centímetros para acá. Oye, pero al final terminas irradiando mucho más volumen de tejido sano que por una definición, un mal concepto de lo que es el volumen del PTB, ¿ya? El PTB, chicos, acuérdense, volumen blanco de planificación. ¿Qué es lo que implica el PTB? Implica, acuérdense, el ITB y para adentro el CTB y el GTB. Pero en el PTB, lo que nosotros tenemos, ahí metemos todas las incertezas de qué cosa, del sistema de los láser, cómo es nuestra camilla, la incerteza del A, si se van a poder dosimétricamente, ¿ya? Entonces, en base a eso, uno determina los márgenes al PTB del centro, ¿ya? Los márgenes no son estándares. Los márgenes al PTB son dependientes, son centrodependientes. No tienen por qué tener los mismos márgenes del centro A y el centro B, que tienen distintos equipos, ¿ok? La razón es porque al tener distintos equipos, tienen distintos grados de tolerancia, o sea, grados de libertad a la incertidumbre de movimiento, ¿ya? Incertidumbre en cuanto a colocación del gas. Ahora, ¿cómo yo puedo achicar el PTB? Por ejemplo, porque si no estoy muy seguro que no le estoy achuntando, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es agrandar el campo, ¿cierto? En la medida, y así me voy a asegurar que realmente el paciente va a quedar bien rodeado, ¿ya? Pero ojo, si agrando más el campo, lo que vamos a hacer al final, vamos a irradiar más tejido sano, ¿ya? Por las puras, ¿ya? También miren, podemos usar las cuñas para optimizar los tratamientos. Recién les comentaba que cuando uno tiene tenemos un par de haces que están pasando de manera tangencial, ¿ya? Lo que está, fíjense, por el hecho de no usar cuña, toda esta parte que está aquí, está más, entre comillas, está recibiendo mucho más dosis que lo que está acá. ¿Por qué? Por una diferencia de espesor. Obviamente aquí hay menos espesor, por lo tanto va a pasar más dosis que aquí que hay más espesor. ¿Ok? Si yo pongo una cuña de muy alto grado, ¿ya? Esto que estaba muy caliente, perdón, esto se va a empezar a enfriar y la dosis máxima va a ir aumentando en profundidad. La idea es buscar el ángulo lo más adecuado que se pueda, cosa de homogeneizar bien la zona radar, ¿ya? Alguien puede llegar y decir, ¿qué ángulo le pongo? ¿Qué ángulo de cuña uno puede usar? En general, en mi experiencia, acuérdense chicos que en la medida que yo voy angulando
utilizando un ángulo mayor de la cuña, lo que vamos a hacer es que vamos a ir produciendo un punto caliente mayor en la entrada del campo. ¿Ya? Si en el fondo, al ir poniendo un campo que es un haz que es muy angulado, aquí esto se va a producir un punto caliente aquí y un punto caliente acá. Si yo uso uno menos angulado, ese punto va a ir prácticamente desapareciendo, ¿ya? Y si no uso la cuña, la isodosis va a ser esto, va a ser esta forma. La isodosis va a ser esto. Aquí la isodosis se fue en profundidad. Yo les contaba que aquí esto se calienta, acá y acá, si usamos un ángulo muy, muy grande. ¿Ya? Por eso no es llegar y poner una cuña. O sea, hay que empezar a jugar con los distintos aditamentos para ver cuál es el más adecuado. También miren, tenemos esta otra opción para poder ir colocar un campo de radiación. También podemos jugar con la rotación de la mesa. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso tenemos este tumor que está sobre el arco ciliar, ¿ya? Y al lado tenemos la hipófisis, suponiendo que no queremos irradiar la hipófisis. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Y estamos ingresando por dos laterales. Entonces ahí vamos a entrar y le vamos a dar completita a la hipófisis. Entonces lo que podemos hacer aquí, bueno, cambiamos acá, ingresamos por acá, y luego giramos la mesa para ingresar por acá. ¿Se fijan? Entonces así podemos dar una dosis que va a estar así. ¿Ya? Y le hacemos el quite a lo que sería aquí la hipófisis. ¿Ya? Bueno, rotar el colimador. Fíjense que aquí tenemos que, suponiendo que estamos irradiando la columna, o sea, si yo pongo aquí, fíjense que tengo que usar más, proteger más el campo, que si yo voy pum, y le protejo solamente giro el colimador. ¿Ya? Va a ser menor la zona a colimar. ¿Ya? ¿Y esto? Ah, esto es lo que hice anteriormente. Anotar. Este otro detalle, miren, ¿por dónde meter el campo? Fíjense. En este caso, tenemos este volumen tumoral. ¿Ya? Entonces, bueno, uno diría, ya, ¿por dónde meto los campos de tratamiento? Fíjense, suponiendo que, miren, esta es la pelvis, ¿ya? Tiene un gran espesor, ¿ya? Y tenemos este volumen, tenemos que irradiarle, por ejemplo, esta cadera, ¿ya? ¿Por dónde voy a entrar? ¿Ya? En general, uno trata de no ingresar por lados que estén muy lejos, ¿ya? ¿Ya? No meterse por aquí. ¿Cuál es la razón? Mire, si yo quiero darle un gray a esta zona, ¿ya? Al darle un gray aquí, con un solo campo, acá voy a tener un menor porcentaje de dosis en profundidad.
la variación de entre el centro y acá, por ejemplo, va a ser, por decir un número, supongamos que es un 10%, un 20%, ¿ya? Pero si yo quiero darle el mismo grade por este lado, o sea, tengo que atravesar el haz de radiación completo por acá. Y si le doy acá un grade, acá voy a tener, prácticamente voy a tener un 80% de variación. ¿Ok? Por lo tanto, aquí, en vez de 1, acá voy a tener 1.8. 1.8. No, miento. Prácticamente cerca de 8 grays. Un 80% más. ¿Ya? Pues entonces, por lo mismo, uno de los criterios es tratar de no meterse por lados que en el fondo tengan mucho espesor. ¿Ya? O si tienes que meterte por acá, pucha, que sea con la dosis lo más baja posible. ¿Ya? Que sea como un compensatorio. ¿Ya? Una cosa así. ¿Quedó claro, no? Sí, profe. Sí, ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿No le gustó? ¿Tienen más preguntas? Puta, que soy buen profesor, ¿viste? Dejo a todos claritos. Dígame. ¿Podría enviar la presentación que presentó? Valga la redundancia. ¿Todas? Es que parecía harta info que nos podría servir como lectura personal. Sí, por supuesto. No, yo la mando, sin el problema. Sí, voy a mandarle las dos. Oye, estoy en deuda con ustedes, chiquillos. Quieren mandarle las otras cosas también. ¿Ya? Ya, pues. Nos vemos en 2 miércoles más. En un miércoles más. Ojalá que estemos vivos. Profe, si no está enfermo. No, y que, ¿sabes lo que pasa? Es que llegó mi esposa. Bueno, nosotros los dos somos tecnólogos médicos, trabajamos en una fundación. Hoy día mi esposa llegó de la FALP, lo de la espalda, así, para el gato resfriada. O sea, fue a trabajar a las 7 de la mañana y volvió a las 10. No, me siento muy mal, me dice. Yo, chao. Entonces, y yo aquí estaba en la tarde, estaba así como... Profe, tal vez un resfrío no más fuerte. Ojalá que sea así. Porque más encima nosotros tenemos 3 hijos. Entonces, igual es un ¿Te tema. tuvo que hacer el examen, profe? No sé, mañana yo creo que mañana le van a hacer. Ya. Ya en el servicio, ya por lo menos en mi servicio hay 2 contagiados. ¿Ya? Ah, Es una entonces vecina. debería tomárselo por si acaso. No, por supuesto, yo creo que sí, pero igual se hace difícil porque en el fondo estamos, como te digo, con los 3 niños en la casa y ¿con quién los dejamos? Es un Es tema. verdad. Sí, pues, ¿no? Haciendo clases online. Yo estas 2 semanas me ha tocado acá en la casa y me dicen, oye, pero ¿qué tanto si están en la casa? Cocinar, levantarlo, estar ahí, oye, ya, estudia, hace esto. Está de Esperancito, profe. Ah, Está de Esperancito. sí, pues, sí. Ya, chiquillos, al tiro, al momento, al unísono, les mando las cosas, ya, para que no se me, para que en el fondo quedemos todos, Ya, profe, porfa. sigamos amigos, ¿ya? Gracias, profe. gracias. Gracias. Chao, cuídense, La profe, ah, chao, que esté Chao, bien. chao. Igual, que esté bien. y les debo el grupo, ya, así cualquier cosa me avisa, ya, Sí, chao, grupo de sí.